Oremos con el Evangelio. Sábado 26 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos, un feliz sábado para todos. Quiero que elevemos hoy nuestra oración por todos los enfermos, por los que están en las clínicas y en los hospitales, por los que se encuentran postrados en una cama o por los que se encuentran en tratamientos médicos, para que Dios con su misericordia les devuelva toda la salud y así lo podamos todos glorificar. Empecemos hablando hoy de la primera lectura. Pablo hace un paralelo entre los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu de Dios. Los que viven según la carne desean todo lo que es de la carne, o sea, que si tú crees que vas bien en tu vida espiritual, pero la carne te arrastra, es porque todavía te falta arrancar de raíz ese deseo de carne. Es porque no hay todavía una conversión verdadera. El deseo de la carne lleva a la muerte,
puesto que no se somete a la ley de Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Así pues, mis queridos hermanos, que nosotros no podemos jugar a que nos gusta la carne, pero también hacemos obras buenas para sentirnos tal vez con la conciencia tranquila. No, hay que rechazar por completo la carne para poder ser de Dios. Mientras que los que viven según el Espíritu desean y alcanzan las cosas del Espíritu, dice que como fruto más grande es tener paz en el corazón, es vivir con Dios ahí mismo en el corazón. Si somos, mis queridos amigos, de los que sentimos que nuestra oración no es escuchada, de los que pedimos y no alcanzamos, de los que sentimos que estamos haciendo las cosas mal y sentimos que nuestro propósito no alcanza a dar fruto, es porque no vivimos para el Espíritu. Por eso nuestro Señor en el Evangelio nos recomienda que lo mejor es cambiar de camino. Esto es, arrepentirnos de caminar para vivir solo para el mundo y ver que para alcanzar la santidad es necesario vivir según el Espíritu. Que aquí ninguno es más bueno que otro o menos malo que otro. Todos debemos caminar según el Espíritu. Esto no es difícil, mis amigos. Vivir según el Espíritu es vivir siendo dóciles al Espíritu Santo, agradar a Dios en todo, dando frutos gracias a los carismas y dones recibidos. Quiero terminar haciéndote a ti, querido hermano, esta pregunta. ¿Quieres agradar a Dios? Pues es hora de mirar para quién vives más, o para la carne o para Dios. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.